Bienvenida, bienvenido a este episodio de El viaje de la voz. Y hoy te quiero leer principalmente un capítulo, o más bien una parte de un capítulo de mi libro La voz integrada, en el que hablo de los principales subsistemas en la fonación, ¿no? Y cómo vienen estas teorías desde el canto tradicional, desde los principios de la pedagogía vocal, cómo se concebía y cómo van surgiendo estas teorías hasta llegar a la teoría fuente-filtro, em, que es la que explica esta interacción entre los subsistemas. Y, y empieza esta parte que es el capítulo 3 de la parte 2 del libro, y dice: como vimos en los capítulos previos, nuestra voz está sujeta a un sinfín de circunstancias que tienen que ver con la interrelación del sistema fonatorio con la totalidad de mecanismos y funciones que nos habitan. Si queremos analizar el fenómeno vocal de forma más exhaustiva, podemos enfocarnos en los subsistemas que directamente son capaces de poner en marcha el maravilloso engranaje de la producción de la voz. Los tres principales subsistemas en la producción vocal comprenden la respiración o potencia como fuente de energía del sonido, capaz de iniciar el proceso vocal, la producción del sonido a través de la vibración de los pliegues vocales gracias al paso del aire, también llamada fuente, y finalmente la resonancia o filtro, representada por las cavidades del tracto vocal, que tienen la función acústica de amplificar las frecuencias sonoras producidas en la fuente. Tres subsistemas que están íntimamente relacionados y son indispensables para que la voz pueda producirse. En la bibliografía se suele mencionar a este modelo como el de potencia, fuente, filtro. El propósito fundamental de las partes 3, 4 y 5 del libro es analizar por separado cada uno de estos subsistemas sin dejar de tener en cuenta que es imposible dividirlos totalmente, ya que cada subsistema influye en los demás y a su vez estos están mediados por la actividad y funcionamiento del sistema total que los contiene. Y aquí hago una aclaración fuera del texto del libro, y es que eh, desde mi mirada, desde la mirada, desde esta mirada integradora en el que no podemos concebir a la voz como tres partes o tres fragmentos, sino más bien como un gran sistema o varios subsistemas que están totalmente interrelacionados, ¿no? Sin embargo, al propósito de hacer el libro un poco más didáctico, lo dividí en estos tres subsistemas, dividí estos tres subsistemas para hablar por separado de ellos, entendiendo que nunca pueden trabajar por separado y que siempre hay una integración entre los tres, y una em, influencia entre los tres al mismo tiempo, ¿no? Y sabiendo que además estos tres subsistemas pertenecen a un sistema más amplio que los contiene y que también va a afectar, esta totalidad también va a afectar de manera positiva o negativa al funcionamiento de estos tres subsistemas. Bueno, habiendo aclarado esto, voy a seguir, y el siguiente apartado dice: la teoría fuente-filtro para la producción de la voz. En la actualidad, cualquier ámbito que tenga que ver con la habilitación, rehabilitación, análisis, terapia y educación de la voz menciona la teoría fuente-filtro como modelo explicativo inicial que permite entender cómo sucede el fenómeno vocal. Hay indicios hay indicios de orígenes de esta teoría que se remontan al siglo XVII. La adición del concepto de potencia, respiración, a esta teoría es bastante más contemporánea.
Em, y aquí viene otra aclaración mía. No quiere decir que antes no se tomara a la respiración como un sistema o un subsistema, sino que estoy hablando de la teoría fuente-filtro, que es esta interrelación directa entre la fuente y el filtro. Esta teoría viene del siglo XVII, pero vamos a ver que más adelante se agrega la potencia como esta teoría no lineal que ahora voy a explicar. La teoría fuente-filtro surge en un principio como una forma de explicar lo que sucede en la fonación hablada, aunque más tarde comenzó a utilizarse para describir todo tipo de fonación, y muy especialmente los campos relacionados con la voz cantada. Los antecedentes de esta teoría se remontan a 1636, cuando Marin Mersenne, filósofo, matemático e investigador francés de teoría musical, publicó una monografía que analizaba la producción del habla y en la que hacía una separación conceptual entre la fuente y el tracto vocal. Además, fue el primero en mencionar la fonación en términos de frecuencia y pulsos glóticos. Daniel Bernoulli, de 1700 a 1782, matemático físico y médico suizo, aportó a la teoría fuente-filtro la explicación de la vibración sostenida en los pliegues vocales a través de lo que posteriormente se denominó el principio de Bernoulli. Por otro lado, introdujo el concepto de superposición de ondas, que fue fundamental para la posterior teoría de Joseph Fourier, matemático y físico francés. Tanto Bernoulli como Fourier llevaron sus respectivos campos de estudio hacia la creación de herramientas matemáticas y conceptos que se convirtieron en instrumentos para la investigación de la producción vocal. Johannes Müller, de 1802 a 1858, anatomista y fisiólogo alemán, realizó investigación microscópica y experimentos fisiológicos. Su exhaustivo libro sobre filosofía humana, junto con su trabajo experimental sobre laringes extirpadas, puede considerarse la primera exposición formal de la teoría fuente-filtro. La teoría fuente-filtro contribuye a explicar la producción vocal, entendiendo que los fonemas sonoros tienen su fuente en la glotis mediante la vibración de los pliegues vocales y que el tracto vocal, compuesto por la garganta, la boca y la nariz, filtra ese sonido, permitiendo que determinadas frecuencias producidas en la glotis puedan pasar al exterior, al tiempo que se reduce la intensidad de otras. Esta teoría permite comprender de forma científica el mecanismo de interacción entre la vibración de los pliegues vocales y su posterior amplificación, entre paréntesis, filtración, posibilitando la producción de múltiples combinaciones sonoras. Espero que esto no sea demasiado tedioso, pero me parece interesante ver cuáles son los orígenes de estas teorías y sorprendernos de la cantidad de años y siglos que tienen estos conceptos, ¿no? De esta interacción, pero desde una observación totalmente científica de ver cómo realmente a nivel acústico, a nivel de vibración de los pliegues, cómo hay esta relación entre los dos subsistemas. Y voy a finalizar esta lectura, este capítulo, con la teoría potencia-fuente-filtro y las aportaciones que hace Joe Estill. Josephine Estill, que nació en 1921 y murió en 2010, fue una cantante estadounidense investigadora de la voz, creadora del modelo Still Voice, que explica la forma en que funcionan las estructuras del mecanismo vocal y deconstruye paso a paso todas las diferentes posibilidades que brindan a la voz las modificaciones en dichas estructuras. Estill, influenciada por los principios de la teoría fuente-filtro, añadió al modelo el concepto de potencia para representar el rol esencial de la respiración. La teoría potencia-fuente-filtro proporcionó
un marco acústico y fisiológico al modelo de Still Voice. En su libro The Still Voice Model, Theory and Translation, Joe Still explica con claridad las bases de esta teoría. Potencia, la acción del sistema respiratorio para crear el flujo respiratorio. Fuente, el cierre de los pliegues vocales frente al flujo respiratorio para producir un zumbido. Filtro, la resonancia del espacio del tracto vocal que procesa ese zumbido en calidades vocales. Por lo tanto, la voz se produce de la siguiente manera. El aire de los pulmones es la energía que hace mover los pliegues vocales. Es la potencia de la producción vocal. Este aire pasa por los pliegues vocales y el flujo respiratorio, junto con la presión subglótica, acercan y alejan los pliegues vocales entre sí, haciéndolos vibrar y generando una onda sonora que, de ser regular, tendrá un tono e intensidad determinados dependiendo de qué tan rápido y fuerte se muevan. Este sonido generado por la fuente es en sí mismo un zumbido que no podría ser reconocido como voz si no fuera por la función de resonancia de los espacios del tracto vocal. El sonido o zumbido producido por la vibración de los pliegues vocales sigue su curso hasta las cavidades del tracto vocal, todo el espacio por encima de los pliegues vocales hasta llegar a los labios, que incluye la garganta, la faringe, la boca y la nariz. Cada una de estas cavidades tiene un rol en la resonancia y cada cambio que realizamos en su forma, por ejemplo, retrayendo la lengua o descendiendo la laringe, filtra las frecuencias de diferentes modos, por un lado modificando la calidad de la resonancia y por el otro posibilitando que el zumbido generado en la fuente se convierta en voz. Este es el fin de este capítulo. Hay otra parte en el libro donde hablo sobre la teoría no lineal que menciona Ingo Titze y que varios científicos más contemporáneos analizaron e investigaron. La teoría no lineal, que te adelanto, tiene que ver con esta interacción entre los tres subsistemas, pero que no es solamente lineal. No es solamente que respiración afecta a la fuente, o sea, a los pliegues vocales, y las pliegues vocales afectan a la resonancia, sino que la resonancia o el filtro afectan a la respiración, que la respiración afecta a la resonancia, que los pliegues vocales afectan a la respiración, o sea, totalmente no lineal. Y esto lo explico en otro de los capítulos del libro. Bueno, espero que te haya interesado esta visión, esta introducción más bien teórica a los tres subsistemas, y nos vemos en otro episodio del viaje de la voz. Gracias por estar ahí escuchando.